Buenos días con todos. Entonces vamos por favor al libro de los Hechos, versículos del 10 al 22. Bueno, entonces voy a dar lectura y dice, visita de Ananías a Saulo. Y había en Damasco cierto discípulo cuyo nombre era Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor mío. Nuestro Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a Saulo, de la ciudad de Tarso, porque aquí él está orando y ha visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone mano para que le sean abiertos los ojos. Entonces dijo Ananías, Señor mío, he escuchado de muchos respecto a este varón, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. He aquí que también aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Entonces Ananías se dirigió a él y a la casa, y habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo, Saulo, hermano mío, nuestro Señor Jesús, que se apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que te sean abiertos los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y los ojos le fueron abiertos, y levantándose fue bautizado. Recibió alimento y se fortaleció y permaneció algunos días con los discípulos que habían en Damasco. Y de inmediato empezó a predicar en las sinagogas de los judíos respecto a Jesús y que él era el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel que perseguía en Jerusalén a todos los que invocan este nombre? Y he aquí que para esto mismo también fue enviado hasta acá, con el fin de llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía más y más y causaba conmoción a los judíos que habían en Damasco, demostrando que este era el Mesías. Bueno, entonces familia, qué importante es para nosotros la vida de Saulo, porque el Señor dice, me será instrumento para llevar la salvación a los gentiles. Para nosotros es un ícono y alguien muy importante. Desde luego el Señor vio la tenacidad y la convicción que él tenía por hacer las cosas para Jehová. Sin embargo, él no había conocido el poder que tenía la presencia o la sangre de Jesucristo. Inmediatamente que se encuentra con el Señor, es que toda esa fuerza y toda esa convicción que él tenía fue cambiada y dirigida y direccionada para la salvación, precisamente de los gentiles, de nosotros y de todo el mundo. A partir de él se propaga la palabra del Señor. Los versos del 10 al 12, eh, el Señor no solo le habló a Saulo en el camino de Damasco, sino que le siguió hablando en ese tiempo en que él estuvo ciego. Así también nosotros podemos estar en un estado de ceguera o en un estado de conflicto. Podemos pensar que por las tribulaciones y situaciones que estamos pasando, el Señor se hace a un lado o no nos habla. Pero es cuando más Él nos está tomando en cuenta y es cuando más debemos buscar para escuchar su voz. Seguramente
Saulo, necesitaba ayuda. Y por eso es que el Señor envió a Ananías para que orara por él. Aunque Ananías tenía miedo de Saulo, por obvias razones, sin embargo, él escuchó la voz del Señor y obedeció. Todos esos temores fueron quitados cuando él tomó la determinación de obedecer al Señor. Definitivamente la obediencia es algo que al ser humano le cuesta. Es un proceso y un tratamiento que cada uno de nosotros vivimos del día a día. Versos del 13 al 14. Entonces dijo Ananías: Señor mío, he escuchado de muchos respecto de este varón, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Y aquí también tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Entonces el propósito del Señor para enviar a Ananías ante Saulo no solo era para que le ayudara en la situación que le estaba pasando, sino también el Señor quería dejar un testimonio. El Señor estaba buscando un testigo para todos los creyentes de lo que Dios podía hacer en el corazón de los hombres. Un testigo de lo que el Señor estaba haciendo, tal vez marcando en la historia algo demasiado importante, tanto para Saulo como para los cristianos. Iba a pasar una experiencia extraordinaria para el pueblo cristiano. En ese momento, el Señor profetizó al siervo sobre el llamado de Saulo. En ese momento fue que el Señor escogió a Ananías para que entendiera y comprendiera que era importante lo que el Señor le había pedido que haga. Entonces el perseguido se va a convertir en el más ferviente defensor de la fe, y él mismo iba a ser perseguido por causa de Jesucristo. Versos 15 y 16. El Señor le dijo: levántate y ve, porque Él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Seguramente Ananías queda atónito ante la revelación que le hace el Señor. Entonces, con su fe fortalecida, él se dirigió a buscar a Saulo. De esa misma manera, el Señor nos permite ser testigos de personas que nunca hubiéramos creído estarían en los caminos del Señor o estarían a los pies de Cristo. Y podemos ser testigos hasta hoy por hoy de esa conversión, de la misma manera que tuvo Saulo. Ahí conocemos y hemos tenido experiencia de personas que han doblegado su corazón ante la presencia de Jesucristo. Conocemos también que Ananías, este nombre viene de una forma griega del hebreo Hananya, que quiere decir Dios es misericordioso, como para saber qué significa el nombre de Ananías. Y los versos del 17 al 18. Entonces Ananías se dirigió a él, a la casa, y habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo: Saulo, hermano mío, nuestro Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que te sean abiertos tus ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y los ojos le fueron abiertos, y levantándose fue bautizado. Entonces Ananías hizo como el Señor le dijo, impuso sus manos sobre Saulo, y en Hechos 22:12
también Saulo habla de su experiencia y dice, y cierto varón Ananías, varón recto según la ley, como testificaba respecto a él todos los judíos, todos los del lugar. Entonces, en Hechos 22:12 vemos que Saulo cuenta acerca de Ananías, y Ananías era un varón recto según la ley, y definitivamente el Señor estaba buscando un testigo que tenga convicción, un testigo que sea respetado, que sea testimonio frente a todo lo que iba a acontecer. Entonces Ananías fue también, el Señor escogió a alguien importante dentro de los varones del lugar para que testificara respecto de todo lo que sucedió y que el Señor le habló. Entonces los judíos le tenían respeto a Ananías. El Señor escogió a alguien con un buen testimonio para que lo que diga no tenga duda alguna. El versículo 13 también de Hechos dice, de Hechos 22, vino ante mí diciéndome, Saulo, hermano mío, abre tus ojos, y al instante mis ojos fueron abiertos, dice Saulo, y lo miré, y él me dijo, el Dios de nuestros padres ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y obedezcas la voz de su boca. Y el versículo 16, y ahora, ¿por qué tardas? Hace la pregunta. Levántate y sé bautizado y sé limpio de tus pecados, invocando su nombre. Entonces, para Ananías era bien claro que invocar el nombre del Señor implicaba limpieza de pecados, invocar el nombre del Señor implicaba una transformación total. Era la experiencia que los creyentes y los cristianos vivían en ese momento. Entonces le dice, levántate, ¿qué esperas? Bautízate. Enseguida Saulo toma la determinación y es, y es bautizado. Este acontecimiento que es fundamental para los creyentes, no, para hoy en día nosotros no podemos eh, estar retrasando las cosas. Muchas veces nos amanecemos enseñando o instruyendo situaciones que de una u otra forma el Espíritu Santo mismo es quien nos guía. Y a veces las personas se enfría el corazón y no toman la decisión de tomar un bautizo, no toman la decisión de entrar en sus procesos para que lleguen a esta comprensión, a esta necesidad que muchas veces el Espíritu Santo por dentro está llamando y convenciendo, porque Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces Ananías le insta y le dice, ¿qué esperas? Hazlo, ve pronto. Y yo entiendo, el Señor habla a mi corazón que de la misma forma a los discípulos, a las personas nuevas, a los creyentes, mientras están en ese estado de nuevos, recibiendo en el Señor, es importante que les pongamos los parámetros, y lo más importante para el crecimiento de ellos precisamente es una conversión genuina, la misma que tocó nuestros corazones. El hecho de valorar lo que el Señor Jesucristo nos dejó instaurado, el bautizo, y sobre todo ellos viven el arrepentimiento. Entonces es importante que apliquemos en nuestras vidas para ser instrumentos del Señor, mientras las personas que estamos conociendo van en el proceso de siendo nuevos, me refiero a la gente nueva, pues que lo hagan así, de una manera inmediata, voluntaria, avivada, no apagar esa chispa que el Espíritu Santo nos mantiene de continuo. Entonces, en el verso 19 nos dice que Saulo se recuperó por completo y los cristianos estaban impresionados al ver el cambio en Saulo, pues en lugar de perseguirlos, él mismo estaba predicando el evangelio. Y tal vez
Es en el momento de leer estos versículos, lo más hermoso para mí es imaginarme cómo sería la impresión de ellos, ver que tenían que esconderse solamente de escuchar ese nombre, tenían que definitivamente buscar un escondite, guaridas, correr frente al nombre de él, frente a Saulo. Sin embargo, ¿cómo quedarían sus corazones atónitos en el mismo momento de ver que él defendía el Evangelio? Y esas experiencias podemos vivir cuando conocemos personas que de una u de otra manera han sido opositores de nosotros, pero el mismo testimonio que llevamos hace que sus corazones se dobleguen a la presencia del Señor. Versos 20 y 22. Lamentablemente, lamentablemente no todos se alegraron por la transformación de Saulo en ese tiempo, en ese momento. Originalmente él tenía planificado llegar a las sinagogas, a la sinagoga local de Damasco, y luego de presentar sus credenciales, porque tenía toda la autoridad legal, él debía comenzar con su misión de atrapar a los cristianos, pero cuando los judíos de la sinagoga se dieron cuenta que Saulo no estaba cumpliendo su misión, sino que al contrario comenzó a predicar su nueva fe en Cristo Jesús, ellos se molestaron y decidieron deshacerse de él. Vemos entonces que el perseguidor se convirtió en perseguido. Es así como el Señor tenía escrito en sus planes y fue revelando para nosotros ahora conocerle a Saulo, luego el Señor le pone Pablo, pero el Señor ya tenía todo planeado para él y ese testimonio tan impactante, la conversión de Saulo, es, es hermoso porque nosotros podemos evangelizar con el cambio y con la transformación de Saulo. Entonces, familia, para mí ha sido hermoso entender y vivir nuevamente lo que en algún momento me compartieron de esta transformación maravillosa que solo el Señor puede hacer, no solo con Saulo en nuestras vidas, sino lo que se seguirá prolongando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, este llamado y la gran comisión definitivamente en nosotros es importante.